Hola, bienvenidos a Entrevistas en la Acrópolis. Una tarde más nos vamos a encontrar aquí arriba en la ciudad alta y hoy tengo una fascinante entrevista para vosotros. Hablaremos de la Atlántida, filosofía y origen de la humanidad. Una entrevista reveladora con Ana Díaz Sierra. Os quiero presentar a Ana. Ella es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, licenciada en Granada y experta en esta unión entre la filosofía, la ciencia y la mitología. Ana es conocida por su labor docente como profesora de biología y geología, así como por sus contribuciones académicas sobre la Atlántida, la filosofía de la ciencia y el medio ambiente. Coautora del libro Atlántida, entre el mito y la historia. Ha participado en numerosos cursos y conferencias como profesora en la Universidad Internacional de Andalucía, en las jornadas de la Universidad de Cádiz y también ha participado como profesora en los cursos de verano de diferentes universidades. Por ejemplo, en la ponencia Posible localización de la Atlántida en las islas del Atlántico. También es profesora de filosofía comparada de Oriente y Occidente en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, Málaga, desde hace más de 15 años y miembro desde hace más de 45 años, impartiendo las asignaturas de religiones comparadas, introducción a la sabiduría de Oriente, historia de la filosofía antigua y muchas otras. Es un placer y un honor contar contigo, Ana. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu presentación, Héctor. Bien, pues las personas que nos ven quieren saber qué evidencias geológicas apoyan la posibilidad de que la Atlántida exista o existiera durante la Edad del Hielo. Bueno, antes de hablar sobre evidencia geológica, realmente evidencia geológica no podemos hablar mucho, pero en fin, lo primero que querría plantear un poco el tema de por qué en la edad del hielo, que es Ujú, una idea muy interesante, ¿no? Y la idea principal de por qué es durante la edad del hielo es porque Platón, el gran filósofo griego, ya nos dijo en sus textos Timeo y Critias que fue hace 9.000, bueno, él dice, hace 9.000 años de que se estableció la guerra entre los atlantes y los antepasados de los griegos. Eso le dijeron los sacerdotes de Sais al sabio Solón, ujú, uno de los maestros de las leyes de la antigua Grecia. ujú, Entonces, es una fecha principal. Se ha discutido mucho sobre esa fecha. Aquellos que se han planteado el tema de la Atlántida de forma seria, porque hay mucho escrito sobre la Atlántida y no todo es de la misma, digamos, seriedad, ¿no? Pero aquellos que se han planteado sobre ello, pues lo que suelen decir es que se equivocan las fechas. No suelen aceptar esos 9.000 años. Dicen que si eran meses, etcétera, ¿no? Porque como hablan de metales y nuestro modelo histórico de la evolución humana establece que la edad de los metales aparece con la edad del calcolítico, 3.800, 4.000 antes de Cristo como mucho, pues la mayoría no aceptan esa fecha de 9.000 años. Ahora bien, 9.000 años antes de Solón es justamente 11.600 años antes del presente, ujú, antes de la actualidad. Y esos 11.600 años coinciden con un evento muy importante a nivel mundial, comprobado geológicamente, que es el deshielo. Es cuando termina la última glaciación. Esa glaciación había hecho disminuir el nivel de los océanos, con lo cual las zonas más habitables, lo mismo que hoy día, la mayor parte de las grandes ciudades están en, en las costas, pues también en esa época, teniendo en cuenta además el frío que hacía, mucho más que en el momento, unos 10 grados por debajo de la temperatura media actual, pues lógicamente las zonas habitables serían justamente las zonas litorales. ujú. Entonces, al producirse la desglaciación, al producirse la subida del nivel del mar, pues evidentemente todas esas zonas quedaron inundadas. Ahora bien,
hace tiempo se pensaba que todos estos fenómenos geológicos eran lentos, eran progresivos. Eh, pero no se ha comprobado recientemente que eso no es así, sino que se produce de forma casi catastrófica. Es Ujú, decir, que el final de la última glaciación no fue suave, no fue lento, de manera que los seres humanos se pudieran ir adaptando a esa subida del nivel del mar, sino que fue muy brusco. A lo mejor no en el curso de un día y una noche, pero en el curso de 10 años ya quedaría en la memoria de los seres humanos ujú, esa inundación y ese desastre. Además, bueno, eso, evidencia geológica existe de que ese cambio del nivel de los mares, del nivel del mar fue brusco, pero probablemente ocurrieran más fenómenos geológicos que incidieran en eso, porque un tsunami ocurrido por la actividad volcánica de la isla del Atlántico, como por ejemplo las Islas Azores o ujú, bien las Islas Canarias, un evento geológico de ese tipo asociado, digamos, a esa última periodo, pues podría haber provocado una catástrofe en un día y una noche. ujú. Entonces, evidencias como tales, si las existieran, ya diríamos, aquí está la Atlántida. Ya no habría enigma, habría un hecho histórico. Lo que sí hay es, podríamos decir, las evidencias no rechazan, no contradicen la Ujú, idea platónica. Es lo que ujú, yo me baso principalmente. Habría que seguir haciendo estudios de la erupción volcánica de esta zona. ujú, Entonces, yo, por ejemplo, en este año la charla que di en la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene su sede en La Rábida, de lo que hablé fue justamente de las Azores, que probablemente si pudiera demostrarse que las Azores formaron una unidad, ahora están fragmentadas, separadas en islas muy ujú. pequeñitas, pero forman una plataforma que si hubiera estado emergida justamente durante la era glacial, habrían cortado la corriente del Golfo. Ujú, La corriente del Golfo no habría podido, habría sido impedido que llegara la corriente del Golfo a Europa. Esa es una corriente marina que trae mucho calor a Europa y que hace que los inviernos en Europa sean mucho más suaves que los de la costa opuesta. Sí, En Nueva York el invierno es en Nueva mucho más York. duro Muy frío, que sí, sí, en Galicia, que es la que está a su misma latitud, ¿no? sí. Por tanto, si no llegara esa corriente, aquí se formaría una edad del hielo. Claro. Entonces, sí había un continente de ese tipo, bueno, continente no, perdón, una isla, yo estoy hablando de islas, Ujú, del tamaño que podría ser aproximadamente al de Islandia, pero en la zona de las Azores ujú, probablemente habría interferido en las corrientes marinas, en la distribución de la energía y habría contribuido probablemente a ese enfriamiento. ujú, Y la destrucción por las erupciones volcánicas y los terremotos de esa gran isla habrían podido abrir la vía de la corriente del Golfo hacia el glaciar y habrían provocado su deshielo. Entonces, habría por una parte tsunamis que provocarían inundaciones terribles, catastróficas en pocas horas, y habría posteriormente una inundación que habría afectado a todo el globo. Y quizá de ujú. ahí que no se hable solo de inundaciones en el Critias y en el Timeo de Platón, sino también en tantos mitos en todos los puntos del globo. Sí. Hablando de mitos, Ana, ¿cómo podemos distinguir el mito, que sería algo así como la memoria psicológica de esos pueblos, de esas civilizaciones? ¿Cómo distinguimos entre el mito y la historia? Es un fino hilo y en el caso de la Atlántida, el mito y la historia, ¿cómo lo trabajáis los geólogos? ¿Y qué papel jugaría la filosofía en este análisis? Hay que entender el mito siempre en nuestra cultura occidental actual. Se entiende el mito como una narración casi imaginativa, pero los mitos no son novelas. Los mitos no son narraciones que han tenido un autor que se ha inventado una historia y ahí la cuenta. Ujú, Como podríamos hablar, por ejemplo,
Tolkien, ¿no? Es un gran autor de mitos, podríamos Sí. decir. Hablamos ya casi de mitología tolkiana, ¿no? Ujú, Pero ahí tenemos un autor que ha inventado algo bebiendo de mitos antiguos, eso sí. ujú, ujú, Pero los antiguos mitos no son narraciones inventadas, sino que proceden del antiguo sistema de enseñanza, cuando no había escritura, y toda la enseñanza se transmitía de forma oral. Entonces, esos mitos no solamente contaban historias de los dioses, sino que transmitían una gran cantidad de enseñanzas y la mayoría de las veces también de forma poética, ¿no? A través de un ritmo, a través de una que ayuda a la memoria, ¿no? Entonces, los mitos no solamente nos cuentan cómo entendían los antiguos a sus dioses, el mundo sagrado, sino que tienen también una parte de historia. Y tienen también un elemento fundamental de psicología humana. Y ujú, tienen un elemento que se puede atribuir a la antropología. Transmiten una gran cantidad de conocimientos. ujú, De manera que hay también una parte de historia guardada en los mitos. La diferencia con la historia es que la historia sobre todo se centra en la sucesión en el tiempo de ujú, los personajes y de los eventos. En el mito esa sucesión temporal no existe, porque está relacionada también con lo que tenemos que aprender de nosotros mismos. ujú, Hoy día se están editando libros muy interesantes sobre cómo los mitos nos ayudan a conocernos. Hay un libro muy bonito que me gusta mucho, se llama La diosa, que presentan distintas diosas en relación a las mujeres. ujú, No porque cada mujer sea una diosa, sino porque están representando también características que nos podemos atribuir también nosotros, porque son características psicológicas también. Por lo ujú, tanto, es difícil a veces determinar en el mito qué hay de historia y qué hay de otro tipo de elementos. Por eso se dice que la gran esoterista del siglo XIX, que es Elena Petrovna Blavatsky, nos ujú, habla tanto de esa importancia de los mitos, en el sentido de que los podemos interpretar hasta en 7 claves diferentes, ¿no? ujú, Entonces, una de las claves es la histórica, pero tenemos que entender que no nos van a dar nunca los años, la edad concreta en la que se han producido esos eventos. ujú. Pero yo creo que es muy interesante darle la credibilidad suficiente de que eso ocurrió. ¿Cuándo? Pues eso ya tenemos que investigarlo. Existió Troya, ¿m? Sí, Y estaba dentro del mito. sí. Es cierto que Schliemann, siguiendo estrictamente La la Ilíada. lectura de la Ilíada, alcanzó Troya. Y también es cierto que todos los que han leído el Critias y la Atlántida, que ya no se presenta como mito, porque ya en esa época los griegos estaban desarrollando lo que es la historia con su sucesión de eventos, Platón lo presenta como historia. Y Ujú. sin embargo, pues aquí cada autor pues, lo interpreta de una manera distinta. Y la Atlántida termina siendo el lugar más cerca a donde yo vivo. Una cosa común que se da entre los compañeros con los que comparto clases en esta Universidad de Andalucía es Ujú. que ellos están convencidos de que la Atlántida estuvo en Huelva o en Cádiz, Ujú, dependiendo de quién es el que está dando la charla, ¿no? En el sur de España, ¿no? Yo creo que ujú, ahí están confundiendo Tartesos con ujú. la Atlántida, pero en el mito realmente nunca vamos a encontrar la fecha. Ahí está luego la interpretación a nivel histórico que podamos hacer. Pero nos están Hablando, hablando de hechos reales. Eso yo creo que es interesante tenerlo presente. sí, hablando de Tartesos, Ana, se está como ahora planteando mucho, cada vez más hay más antropólogos, filósofos, historiadores, que están como abriendo una vía nueva sobre el origen de la humanidad. Y han aparecido civilizaciones como lo que hay en Turquía, Göbekli Tepe, Mohenjo-Daro en la India, los propios Tartesos en Andalucía, en el sur de España. Entonces,
van surgiendo como elementos geológicos, también arqueológicos, también arquitectónicos. La arqueoastronomía nos va hablando de posible origen más antiguo de la humanidad, de un posible origen mucho más antiguo. Entonces, la pregunta que mucha gente nos hacemos es, ¿qué nos puede enseñar la historia y el estudio de la Atlántida sobre el origen de la civilización humana? Porque es como que estamos en un punto en el que nos estamos cuestionando el propio origen de la civilización humana. Y a nivel científico, vosotros los científicos, ¿cómo lo vivís esto? ¿Esto realmente es un planteamiento serio, el cuestionamiento del origen de la humanidad, o esto está como fuera del ámbito académico? Hay que entender una cosa, y es que la ciencia, podemos entender por ciencia la acumulación de conocimientos que se han ido produciendo, o bien como un método de investigación. La filosofía tiene su forma de conocer, a través de la razón, y la ciencia a través del empirismo, podríamos decir, ¿no? Es un método de conocimiento que puede aportar muchas cosas. Pero la ciencia en el fondo es lo que hacen los científicos. Y en España adolecemos a nivel científico, tenemos buenísimos científicos a nivel de medicina, por ejemplo. A nivel de bioquímica tenemos buenísimos científicos que son punta de lanza, pero en otros campos, yo, desde mi punto de vista, que me perdone si alguien me está viendo algo de estos campos, yo Ujú, creo que en otros campos, como por ejemplo la arqueología, tenemos una especie mm, como de miedo a enfrentarnos a elementos ya establecidos. ¿No? ujú, Entonces, al respecto, por ejemplo, de la antigüedad del ser humano, hay un modelo ya muy establecido, un paradigma inamovible. El ser humano era de la edad del hielo y de hasta el inicio de la escritura era un bruto que vivía en las cavernas. Bueno, hasta el 8000 antes de Cristo era un bruto que vivía en las cavernas. Cazaba, recolectaba lo que podía y se relacionaba con el medio con miedo a, a la naturaleza y a lo que la naturaleza le pudiera hacer. Y ahí inventa la religión como una forma de defenderse, clamando a los dioses para que le protejan. Ese es el modelo que hay. Pero hay muchas investigaciones, muchas cosas que están clamando contra ese modelo. ¿Mm? Empezando por los investigadores de religiones comparadas, como por ejemplo Mircea Eliade, que sí, hablan de que ese elemento religioso ujú, no es un elemento de reacción al miedo ujú, del ambiente, sino que es algo connatural al ser humano. O sea que ese ujú, es un elemento muy importante. Y por otra, que se están encontrando hallazgos, como tú has comentado, cada vez más antiguos. ujú, Uno de los más fascinantes es justamente Gobekli Tepe, que acabas de sí, nombrar, porque es un templo, no es un enterramiento, como se ha ujú, dicho, por ejemplo, de los monumentos dolménicos, que eran enterramientos. También se está ahora aceptando de que no eran por lo ujú, menos los de Antequera, que los conozco muy bien porque voy casi sí, todos los años con mis alumnos sí, a los dólmenes de Antequera. maravilloso. Son Los dólmenes de maravillosos, son Antequera, sí, sí. impresionantes. También tenemos otros en Andalucía que todavía no he visto y que tengo previsto visitar, como el de Alberite, que es uno de los más antiguos también. Entonces, ahí hay una serie de monumentos. Estos de los dólmenes se sigue diciendo que eran enterramientos, pero Göbekli Tepe evidentemente no lo fue. Ujú, Göbekli Tepe presenta una característica muy especial y es que fue enterrado el proceso cuando se acabó, digamos, esa civilización, ujú, probablemente para protegerlo. Y fue protegido. Entonces no fue reutilizado posteriormente y no fue erosionado ni fue destruido. Se conservó tal cual estaba. Entonces no tiene más remedio que admitir que era un monumento religioso. ujú, Ahora bien, los restos que se encuentran, no hay restos de cereales. Y todo el tema de la agricultura lo relacionan con los cereales.
como si solamente cultiváramos cereales. Pero en fin, probablemente lo que yo propongo es que probablemente antes del trigo y del cultivo de los cereales pudieran cultivarse otros alimentos también. La cuestión es que los restos que se asocian a Göbekli Tepe no se asocian a la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, se supone que eran pueblos cazadores-recolectores los que habían construido ese templo. Ajá. De manera que cambia, le da una vuelta al paradigma. No Ujú. fue el cambio climático el que hizo que los seres humanos eh, inventaran la agricultura y la ganadería y como consecuencia de ese evento se hicieran sedentarios, sino al revés. Al revés. Un centro religioso indujo al ser humano a asentarse y ese asentamiento condujo a la necesidad de alimentar a esas personas a través de la agricultura. Eso es un cambio ya muy importante. Sí. Eso ya es un cambio muy importante. Pero de Ana, todas formas, explícanos, perdona, explícanos sí, por qué ese cambio es tan importante en la claro, concepción porque que tenemos de la humanidad. ya no es un Por favor. paradigma materialista del ser humano. Ya no es que como las cosas nos van bien, nos inventamos estructuras y nos inventamos ideas religiosas para controlar a la población, sino que es nuestro sentimiento religioso el que hace sagrado un lugar y entonces decidimos organizarnos y crear una estructura social. Es que es muy distinto. Ujú. Ya no es lo material lo que mueve a lo intelectual y lo espiritual, sino al revés. Es lo Ujú. espiritual lo que mueve a lo intelectual y finalmente a lo material. Y Ana, por favor, cítanos algunos autores más para que entendamos un poco qué línea de personas están investigando por ahí. Por ejemplo, Mircea Eliade, que es un mitólogo rumano. Luego Ujú. tenemos a Joseph Campbell, ¿no? Y el De esa campo, línea. Cal Kerenji, también de una línea ujú. antropológica como más Hay, espiritualista, diríamos. lo que pasa es que este hombre no hace todavía muchas interpretaciones, pero está introduciendo el tema de que efectivamente hubo una humanidad más avanzada durante la Edad Ajá, del Hielo sí. que sufrió una crisis y a partir de ahí vino una gran edad oscura, a partir de la cual se tuvo otra vez que recuperar la humanidad. Ujú. Que, ay, ¿cómo se llama? Me pillas ahora sin saber el nombre. Es una serie que se está poniendo en Netflix y yo la recomiendo Ah, porque me la han recomendado después. Digo, mira, este está diciendo sí. lo que he dicho yo en otras conferencias, ¿no? La serie se llama Enigmas del pasado o algo así. No, se llama Ah, Apocalipsis sí, del pasado. Apocalipsis del pasado. Sí, Apocalipsis del pasado. he visto varios Eh, capítulos. Sí, sí. Hancock, me parece que se llama de apellido. Hancock. Graham Graham Hancock. Hancock. Graham Sí, Hancock, efectivamente. interesante, muy interesante, Eso es sí. muy interesante. También hay una autora, esta la he leído solo en inglés, se llama Mary Settegast, que escribió una obra que se llama Plato Prehistorian, es decir, Sí, Platón prehistoriador, sí. que habla de que seguramente el magdaleniense, que es justamente la cultura predominante en la Europa atlántica, durante Ujú, la Edad del Hielo, la autora de las pinturas de las cuevas, etcétera. Bueno, es que ujú. solo se ha quedado de ella las pinturas rupestres y poco Sí, más, arpones, por lo tanto eran pueblos marinos, marítimos, y sin embargo esas cuevas están muy lejos de donde estaban las líneas de costas en esa época. Pues habla de que probablemente los magdalenienses sean los representantes de los atlantes en Europa. Entonces es muy ujú. interesante el estudio que hace ella también de ese tema. Hay más autores, pero ahora mismo la verdad es que no soy muy mala para recordar. Si no los tengo delante el nombre es muy complicado. Sí, no, Pero no te sí, está preocupes. habiendo un despunte en ese tema, pero lo que comentábamos al principio, no suelen ser autores académicos. Mary Ujú, Settegast es escritora, Graham Hancock es periodista. Siempre es ujú. gente de fuera del medio el que promueve, digamos, la acumulación de hechos que luego finalmente los académicos no tendrán más remedio que admitir
y entonces se producirá lo que se llama la revolución científica, ¿no? Cuando se Claro, acumulan tantos hechos que no tienen más remedio que admitirlo. Por ahora todavía se resiste. ¿M? claro. ¿Y tú Yo acepto y Sí, respeto mucho a arqueólogos como algunos de los que vienen a este curso con los que comparto, que dicen, yo no estoy buscando en la Atlántida. Empiezan así, vale. Y yo no puedo hablar de lo que no encuentro. Es lógico, no puedes hablar de lo que no encuentras, pero tampoco puedes negar lo que no encuentras. Entonces, si hay ujú, una tradición mítica, si hay una tradición mm, ancestral que está hablando de un hecho, no lo pueden negar por el simple hecho de no haberlo encontrado. ujú. Investiga más, inventa otra cosa. La ciencia es racional, pero bebe de la imaginación también. Sin imaginación no progresa la ciencia. Ujú. Entonces, hace falta imaginación también, no solamente capacidad racional. Y Ana, cómo influiría la existencia de la Atlántida? Vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Sí, Si se comprendiera, si se encontraran evidencias, cómo influiría en nuestra concepción de las civilizaciones antiguas y de la humanidad? Que no se han encontrado las evidencias 100%, pero si se encontraran, jugando un poquito de imaginar, ¿en qué cambiaría eso el paradigma, digamos, hombre, antropológico actual? cambiaría muchísimo, porque lo que estábamos diciendo, no es que la civilización se haya desarrollado a partir de un control material del medio, sino que el ser humano es mucho más antiguo y tiene unas cualidades que ya eran así hace muchos años. Tenemos la idea de que la historia es lineal y nosotros somos la cumbre. Y no hay nadie que haya sido más listo que nosotros. ¿M? Y eso nos hace orgullosos y nos hace tener una idea de nosotros mismos equivocada. ¿M? Es como la persona que tiene amnesia. Nosotros estamos funcionando como amnésicos porque partimos Ujú, a partir de un momento de nuestra historia del ser humano y todo lo demás está en la bruma de prácticamente la animalidad. Descubrir que hubo una civilización desarrollada. Yo no digo que dominaran el átomo, no puedo decirlo. ¿No? En realidad ni los mitos hablan de eso, ni Platón tampoco. Eso empiezan a decirlo a partir de los atlantólogos, podríamos decir, del siglo XIX, muchos de ellos muy fantásticos, ¿no? Yo no puedo decir que tuvieran un control tecnológico mm, tan avanzado como nosotros o más, no lo puedo decir. Porque Platón hablaba del dominio de determinados minerales, hablaba sí, del oricalco. Ahora parece ser que se conoce lo que es el oricalco, parece que es una especie de sulfuro arseniado de cobre, que es natural, ujú, es nativo y no hay que extraerlo. Pero bueno, la cuestión es que hubo una cultura, hubo una civilización, hubo una organización social, política, cultural, humana, mucho más avanzada de lo que nos creemos, hace muchos miles de años, hace muchos miles de años, hace más de 10.000 años. Por lo tanto, eso cambiaría totalmente nuestro concepto del ser humano. Y yo ujú. creo que deberíamos de aprender también de esa evidencia, pues, cuando la encontráramos, sobre nuestra humildad, hacernos más humildes y entender que de la misma manera que el sol sale todos los días y se pone, que hay ciclos en la naturaleza estacionales, hay ciclos de épocas glaciares y de glaciaciones, la historia, la naturaleza es totalmente cíclica, nosotros también tenemos una historia cíclica. Entonces pasamos por momentos de auge civilizatorio, como podríamos considerar ahora, en algunos aspectos, y luego declive que podemos entrar. Y podría prepararnos también a nuestro propio declive, que podría venir. Tenemos que aprender mucho de eso también. ¿Sabes que se está Interes- estudiando ya en algunas universidades? Hay ramas, cátedras de colapsología. Sí, sí. He escuchado que ha habido congresos, publicaciones sobre colapsología. ¿Cómo lo relacionas con el tema de la Atlántida? Pues evidentemente si hubo una civilización avanzada que desapareció, si no en un día y una noche, como mucho en 10 años, o 20 años, o 50 años,
Probablemente tendríamos que pensar que nosotros podríamos estar en la misma situación. Creemos que controlamos todos nuestros elementos ambientales y lo que hemos provocado ha sido una catástrofe climática, una catástrofe ecológica. Todavía hay quien defiende que el cambio climático no tenemos nosotros la culpa. Es verdad que ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra, evidentemente, y a lo largo de todo el tiempo. Pero también es evidente que los índices de dióxido de carbono que nosotros hemos vertido a la atmósfera lo hemos hecho en muy poco tiempo. Entonces eso un efecto va a tener. Que el nivel de deforestación que hemos causado en todo el globo lo hemos hecho nosotros. Que el que haya microplásticos en el agua que estamos bebiendo, eso lo hemos generado nosotros. Y nuestra civilización es muy potente, pero también es muy frágil. Ujú, Ha habido varias también series de televisión en las que se plantea qué pasaría si nos quedáramos sin energía. No ujú, solamente nos quedaríamos sin energía, nos quedaríamos también sin comunicaciones. ¿Qué hacemos sin comunicaciones? ¿Qué hacemos sin el móvil? ¿Qué hacemos sin noticias? ¿Qué hacemos sin saber qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos tan interconectados. Pues si no tenemos energía, tampoco tenemos comunicaciones. Si se produjera una crisis que afectara a las comunicaciones y a la energía, nos moriríamos. Hemos superado una situación muy difícil a nivel mundial con el confinamiento. ujú, Epidemia a nivel mundial ha habido desde las pestes medievales que diezmaron a la población, ¿verdad? Lo curioso en esta pandemia fue que nos quedamos confinados todos en nuestras casas, pero no estuvimos desconectados, estuvimos informados. A lo mejor sobreinformados también, pero estuvimos informados y sobrevivimos. Pero imaginaros si no pudiéramos saber qué es lo que ha pasado en otra parte, qué es lo que nos está pasando. ujú. Pues probablemente esa crisis podría provocar una situación muy parecida a la del final de la Atlántida, sin necesidad de catástrofes naturales. Ajá. Ana, permíteme que te pregunte algo que se sale un poquito de tu ámbito, pero creo que estarás también al corriente a través de tu participación en los congresos de la Atlántida, etcétera, que era el tema que estás hablando de la comunicación. Te quería preguntar sobre el lenguaje. Los estudiosos del lenguaje, filólogos, también se puede rastrear algo así como la Atlántida o una civilización antigua a través de las etimologías o del lenguaje. Por ejemplo, el Eso, lenguaje en ambos lados del mundo, en Europa y en América, ¿hay algún tipo de estudios serios sobre ese ámbito? como has dicho antes, no es mi ámbito, pero es efectivamente uno de los elementos relacionados también con esto. Porque recuerda que uno de los mitos fundamentales relacionados con la Atlántida es el mito del diluvio. Claro, Y la consecuencia del diluvio, que se cuenta en la Biblia, que los seres humanos, para protegerse de otro posible diluvio, se construyeron la torre de Babel y Dios ajá, los confundió, originando las distintas lenguas. Por lo sí, tanto, probablemente estamos hablando de un mundo eh, muy parecido al actual en cuanto a globalización, porque hoy todavía cada uno hablamos nuestras lenguas, pero todos hablamos inglés. Y si ujú, no hablamos inglés, estamos retrasados, vamos, atrasados. Tenemos que, para entendernos en el mundo, hablar inglés. Se están extinguiendo muchas lenguas por el tema ujú, de la globalización. La ONU incluso se está preocupando justamente de la supervivencia de algunas lenguas y las está protegiendo porque consideramos que es una riqueza cultural. Pero ujú, efectivamente en esta globalización se está produciendo una unificación también del lenguaje. Pues muy probablemente en aquella época se produjo igual. Hemos hablado de Gobekli Tepe, hay otras ruinas muy interesantes en otra parte del mundo que es en Indonesia, sí, en un Padang, que parece ser una pirámide, es una montaña, con una sí, serie de edificaciones en la cima, pero parece que en sí está modificado un cono volcánico en forma de pirámide, y es muy antiguo también, y están hablando de 20.000 años. O sea, se está hablando de una cifra muy importante. También hay muchos detractores de estos estudios, pero
Estamos hablando de actividad humana, cultural, constructiva, etcétera, muy antigua. Entonces estaríamos hablando de un mundo antiguo que habría estado también mucho más interrelacionado. No podemos decir, la Atlántida estuvo aquí, la Atlántida estuvo aquí. Lo mismo, eran todos lo mismo que ahora hablamos de la civilización occidental. Podemos estar en Corea y se habla inglés y se escuchan, Ujú, se utilizan las mismas cosas, se conectan a Internet de la misma manera que nosotros. ujú, En el curso este en el que participé en el foro de Hasta Regia en Cádiz, en Jerez de la Frontera, llevé tres imágenes de Granada. Una era pues de una de las calles principales de Granada, otra era del Albaicín, que es del siglo XIII, XIV, y otra era de Purullena. Purullena es un pueblo que se llama Troglodita, porque tiene casas normales, pero tienen un montón de casas cuevas. sí. Parecía totalmente anacrónico una cosa con la otra. Sin embargo, decía yo, seguro que hay conexiones wifi en las viviendas de las tres imágenes que os he puesto. Forman parte de la misma cultura. Aparentemente son culturas diferentes. Y eso es lo que pasa cuando vamos al registro arqueológico, que Ujú, lo que tenemos es ese registro, no es la vida que la habitó aquello, en lo que creían, lo que compartían unos con otros. Y entonces pues lo interpretamos de una manera o de otra. ajá. Y yo no me acuerdo que me hablaba. Sí, ¿De qué estaba hablando? sobre los Ah, idiomas antiguos, las lenguas, pues de también las se habla lenguas. granaíno en este tipo de viviendas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el tema de rastrear el origen de las lenguas sería un elemento muy interesante. Pero tengo entendido que en la lingüística académica también se terminó desechando esa búsqueda del origen común de las lenguas porque no se llegaba a un punto claro, ¿no? Llega un punto en el que no terminan de encajar los elementos y empieza ya la fantasía a Ujú, predominar sobre los hechos. Y entonces, claro, como no hay forma de explicarlo, ujú, pues creo que llegaron al consenso de no volver a plantearse cuál era el origen común de la lengua. ujú. Pero Muy sería un tema bien, muy, y muy apasionante. sí, a mí es un tema que me interesa mucho. Y, y Ana, como penúltima pregunta, ¿por qué crees que la Atlántida sigue siendo un tema de tanto interés popular y también incluso académico en la actualidad? Mm, es un tema que es un enigma. Y los enigmas son como preguntas que nos hacemos y ante las cuales no encontramos una respuesta clara, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de este tipo de películas en las que están investigando sobre un enigma y cuando lo encuentran, deciden que los protagonistas de la historia, que si lo dan a la luz, eh, se va a destruir. Se va a destruir el elemento que están buscando y entonces deciden guardarlo en secreto y no publicarlo, ¿no? Con el enigma probablemente pasa eso, en el momento en el que se publique se pierde el enigma, se pierde la magia, se pierde el espíritu, digamos, buscador, de investigar. La Ilíada, o sea, la Troya, ya no es un enigma, Ujú. Troya ya es un hecho histórico. Yo pasé junto a Troya, en un crucero que hice por la isla griega y no pude desembarcar a ver Troya. Y me quedé muy triste, pero bueno, ya sabía que estaba allí Troya. Si yo llego a pensar que es la Atlántida, no me apantufido y desembarco y me vuelvo a casa como sea. Pero efectivamente, un enigma es un elemento que promueve la imaginación, que nos hace investigar, que no nos deja eh, fríos, sino que nos atañe emocionalmente, nos llega al corazón, no solamente al cerebro, Ajá, nos mueve el corazón también. Por eso esa enigma de la Atlántida, ese pasado perdido, quizá también nos atrae como esa memoria que hemos perdido, ¿no?
ujú, como esa amnesia que todavía nos mueve a tener que recordar qué fue lo que pasó, por qué no lo recordamos, ¿no? ujú, ¿Por qué se perdió? Aparte de, claro, la situación en la que se destruyó, en la que se perdió en un día y una noche, pues también es un elemento que nos preocupa porque podría volver a pasar. Entonces, la Atlántida yo creo que tiene dos elementos fundamentales. Por una parte, es parte de una historia olvidada, ancestral, y por otra, es parte de un posible futuro incierto. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo lo que se ha escrito de la Atlántida a nivel no solo eh, de ensayo, de investigación, sino a nivel novelesco, literario, lo que promueve y de lo que hace hincapié justamente en esos dos elementos, ¿no? ¿Por qué ujú, hemos olvidado? Y eh, qué nos puede enseñar respecto de nuestro propio futuro. ujú. Para mí, Podría por lo ser menos, es algo, lo que me mueve. sí, sí. Podría ser algo así como una persona, como tú dices, que tiene amnesia y que necesita, para saber quién es, recordar Efectivamente. de dónde viene y entonces que le ocurra esto a la humanidad entera, ¿no? Que la humanidad quiera entender, recordar y, y también está en todos los mitos y en todas las religiones, ¿no? El Efectivamente. tema de la Atlántida no lo hemos hablado mucho hoy, pero creo que, corrígeme, Ana, está en casi todos los mitos de todos los pueblos de América, de África, de Oceanía, de la India, Efectivamente. los Puranas de la India, Ujú. la mitología nórdica, la mitología Hopi de las pieles rojas de Norteamérica. Quiere decir que hay en toda la historia sagrada de la antigüedad ese mito, ¿no? Efectivamente, muchos autores han interpretado eso porque se producen inundaciones continuamente y podrían haber sido inundaciones individuales, pero ellos hablan de una destrucción total. No es solamente se destruyó mi pueblo y entonces no fuimos al pueblo siguiente, porque esas catástrofes locales evidentemente provocan un movimiento de poblaciones a los sitios donde no han ocurrido. Y lo que hablan es de una destrucción total. Y los propios aztecas decían que venían de Aztlán, señalando al Atlántico. ¿M? De manera que estamos hablando de pueblos que no estuvieron influenciados. Porque podríamos decir, bueno, aquí el, el- el diluvio de la Biblia viene de Ur, viene de Mesopotamia, donde había inundaciones, vale, bien, todo lo que quieras. Podía haberse conectado con otros, influenciarse a los Vedas, no creo que influyeran precisamente justamente en la zona de Mesopotamia, pero podrían haber tenido contacto, vale, podría ser, pero ¿y con América? Y con los indios, los pueblos de la Polinesia. Que la Ujú. Polinesia también es uno de los sitios más sensibles a los niveles del mar, Claro, ¿no? claro. Ujú, Pero los indios de las estepas ujú. están muy lejos del mar, ¿no? Y hablan también de inundaciones, con lo cual estamos hablando de eventos que están refiriéndose, como dices tú, una memoria que ha quedado ahí porque se fue transmitiendo de los supervivientes que después se expandieron de nuevo y fueron contando a su manera eh, a sus descendientes, ¿no? A través de la historia oral, a través de la transmisión oral. Ajá. En Qué fin, bueno, qué interesante, Ana. Es interesantísimo el tema de hoy. Me ha recordado Troya y quería compartir que hicimos un viaje con la Escuela de Filosofía, con Nueva Acrópolis. Hicimos un viaje cultural, filosófico por la zona de Turquía y pudimos ir a conocer la Troya arqueológica. Y como tú sabes, no hay una Troya, hay 9 Troyas catalogadas, efectivamente. de las cuales creo que es la quinta o la sexta la que ardió en pocos días y parece ser que es esa la llamada la Troya homérica, la Troya de la Ujú. Ilíada. Y allí estuvimos haciendo un baile de bastones, un baile con tambores. Qué Bueno, bonito. fue una preciosidad, fue Ah, precioso, fue una experiencia. Además llovía un poco y estábamos ahí cantando con tambores y bailando en Troya. Fue una experiencia de esas que la escuela de filosofía te regala y que la escuela nos llena con muchísimas experiencias filosóficas, culturales, de convivencia.
Y querría terminar, Ana, si me permites, para terminar con la última pregunta, sería, pues bueno, justo hace 2 días que hemos celebrado pues, el fallecimiento de Delia Steinberg, que fue Ujú. directora de la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis a nivel internacional. Y yo a ti, Ana, te conocí en sus clases, en clases de la profesora Delia Steinberg. Bien. Y siempre te he escuchado participando en sus clases, aportando elementos geológicos, elementos científicos. Entonces te lo agradezco mucho públicamente porque enriquecías las clases y aportabas pequeños detalles de cómo la ciencia, la geología, pues la geografía va de alguna manera investigando, acercándose. Y te quería pedir que nos contaras un poco pues cómo eran esas clases con la profesora Delia Steinberg Guzmán, cómo has vivido tantos años asistir a sus clases, qué quieres bueno, recordar o aportar sobre su memoria en el día de hoy. Me va a hacer llorar. Espero que no, porque, a ver si puedo hablar sin emocionarme, porque hablar de Delia Steinberg sin emocionarme me cuesta mucho trabajo. Era una mujer tan grande, con una inteligencia tan clara, que llegabas con la mente hecha un lío y ella empezaba a hablar y se hacía la luz, ¿no? Se hacía Ujú, la luz no porque, no estoy hablando de magia, no estoy hablando porque hablaba con una claridad que transmitía y conectaba. Ella hablaba al alma y nuestra alma recibía. Y no puedo menos que recordar la última pregunta que le hice respecto de nuestra relación con el mundo animal. Y bueno, me dio una respuesta que me abrió los ojos también, porque era pura sabiduría lo que transmitía Delia Stenderson. Ahí le podemos hablar de ella como una gran filósofa, pero en realidad también era una mujer sabia, porque no solamente enseñaba con sus aplicaciones, tan claras siempre, sino que hablaba con su ejemplo y con su forma de vivir, la armonía musical, siempre nos estaba poniendo ejemplos de cómo la música hace para que suene, ¿no? Para que suene bien, para que sea una obra de arte. La música tiene que tener armonía, tiene que haber una compaginación de unas partes con otras, tiene que haber proporción y esa proporción nos instaba siempre a que la lleváramos también a nuestra vida, porque ella no nos daba clases académicas, ella nos daba clases de maestra realmente, y con ella realmente nos sentíamos discípulos. ujú, Y este año, pues yo la he hecho de menos en nuestros cursos de verano, pero la verdad es que seguimos teniendo muy buenos maestros. Ha dejado muy buenos discípulos en su lugar y yo se lo agradezco mucho también, porque hemos tenido también unas clases fabulosas con Carlos Adelantado y con Isabel Pérez. También hemos seguido teniendo clases con Tony Alcina, que sigue siendo maravilloso. Y ujú, hemos descubierto algunos otros grandes maestros que tenemos en otras sedes diferentes de las nuestras, con las que no solemos tener esa posibilidad de escucharlo, ¿no? ujú. Y bueno, quiero recordar a Delia de nuevo, pues como una maestra que nos enseñó no solamente a investigar, a razonar sobre las cosas, a pensar por nosotros mismos, sino a vivir aquello que pensamos. La Atlántida quizá no sea un tema que digas tú, ¿y qué vas a vivir de la Atlántida? Pues de la Atlántida el identificarme con, con nuestro yo del pasado, ese yo Ujú. desconocido que todavía tenemos que investigar, porque no lo sabemos todo, aunque no lo creamos. Todavía tenemos muchas cosas que aprender. Buenísimo, buenísimo, Ana. Muchas gracias por subir a la ciudad alta, a la Acrópolis,
en este rato que hemos pasado juntos para hablar de algo tan maravilloso, tan enigmático como es el mito o la historia de la Atlántida, aquello que nos conecta con los grandes misterios de la humanidad y que todavía anhelamos como seres humanos saber más, descifrar ese enigma, ese misterio, desde una perspectiva filosófica y también científica y también, si queréis, mitológica o poética, como Ana Díaz nos ha compartido esta tarde. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, Ana, y te invitamos a otro programa sobre otro tema que nos quieras compartir más adelante. Y gracias, Gracias. gracias, gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia y tus reflexiones con nosotros aquí en Entrevistas en la Acrópolis. Muchas gracias a ti, Héctor, y bueno, siempre a tu disposición. Gracias a todos los que nos escucháis y ya sabéis dónde estamos. Gracias. Hasta pronto, hasta pronto, hasta luego. Adiós.